El viento sopla entre los olivos. No hay campanas. No hay cánticos. No hay gloria. Solo tierra húmeda, madera vieja, y el sonido distante de pasos sobre piedra. Imagina Jerusalén. Las calles son estrechas. El polvo levantándose con cada caballo romano que patrulla. El murmullo de quienes han aprendido a callar para sobrevivir. Han pasado apenas horas desde la ejecución. El cuerpo de Jesús ha sido retirado, y sus discípulos han desaparecido. Todos, menos una. María Magdalena. Pero lo que ella vio, lo que escuchó, lo que recibió, fue tan peligroso, que durante siglos tuvieron que hacerlo desaparecer. Porque la historia que nos enseñaron no está completa. Desde pequeños nos dijeron que María Magdalena era una pecadora. Una mujer caída. Una prostituta redimida, aunque nunca se menciona eso en la Biblia. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué fue ella, y no Pedro, ni Juan, ni ninguno de los 12, la primera persona a quien Jesús se le aparece después de resucitar? En el mundo antiguo, el testimonio de una mujer no tenía peso legal. No era válido en tribunales. No podía establecer verdades públicas. Entonces, ¿por qué el momento más importante de la historia cristiana, la resurrección, fue confiado a alguien cuya voz no tenía autoridad? A menos que si la tuviera. Los textos más antiguos, los que no se leen en misa, relatan algo distinto. Relatan que María no solo lloró frente a la tumba vacía, sino que comprendió. Mientras los discípulos discutían, temblaban y dudaban, ella enseñaba. Que cuando Pedro preguntaba, María respondía. Y ese fue el problema. Aceptar que una mujer recibió enseñanzas directas, que entendió parábolas que otros no, que fue enviada con un mandato espiritual, implica reescribir toda la estructura de autoridad. Implicaba que el liderazgo no fue entregado al más fuerte, sino a quien pudo ver cuando otros no pudieron. Algunos escritos antiguos describen reuniones en las que Pedro cuestiona abiertamente su autoridad. No por falta de fe, sino por su género. La pregunta que surge no era teológica, era política. Porque si María había recibido revelaciones, entonces la línea de poder no comenzaba con Pedro. Siglos después, cuando los textos fueron recopilados, traducidos y finalmente canonizados, algunos evangelios quedaron dentro. Otros fueron sellados, archivados, prohibidos y olvidados. No porque negaran a Jesús, sino porque mostraban a María Magdalena como algo más que una seguidora. La mostraban como intérprete, como confidente, como transmisora de enseñanzas, como alguien que no solo caminó con el Maestro, sino que entendió lo que él intentaba decir cuando nadie más lo hacía. Tal vez por eso su historia fue transformada. De discípula a pecadora. De líder a arrepentida. De voz a silencio. Pero el polvo de Jerusalén todavía guarda secretos. Y entre los olivos, cuando el viento sopla, parece que alguien todavía susurra que no fue Pedro. Fue María. Si quieres escuchar lo que nunca nos contaron, quédate. Porque esto apenas comienza. Cuando se habla de lo prohibido en el catolicismo, muchos imaginan herejías, libros quemados o conspiraciones explícitas. Pero lo más prohibido casi nunca fue lo que se negó abiertamente. Fue lo que no se desarrolló. Lo que se mencionó sin profundidad. Lo que se dejó sin interpretación. Y María Magdalena es el mejor ejemplo de eso. El catolicismo nunca negó la existencia de María Magdalena. Al contrario, la incluyó. La nombró. La canonizó. Pero al hacerlo, eligió cuidadosamente cómo recordarla. No como discípula influyente. No como testigo central. No como voz autorizada. Sino como símbolo controlable. Lo primero que resulta incómodo y por eso se evita es su cercanía constante a Jesús. María Magdalena aparece en los momentos más decisivos, la cruz, el sepulcro, la resurrección. No entra y sale de la historia. Permanece. Eso no es común. Eso no es secundario. Y sin embargo, rara vez se reflexiona sobre esa constancia. Uno de los elementos más prohibidos no es un texto, sino una pregunta. ¿Por qué María estuvo donde otros no estuvieron? Uno de los aspectos más incómodos dentro de la tradición católica no es simplemente la presencia de María Magdalena en los evangelios, sino el tipo de conocimiento espiritual que algunas fuentes antiguas le atribuyen.
En ciertos textos tempranos, como los escritos gnósticos descubiertos siglos después, se le presenta no solo como discípula, sino como alguien que comprendía enseñanzas que otros no lograban asimilar. Esta representación no la muestra como una figura emocionalmente impulsiva, sino como una mujer capaz de interpretar el mensaje de Jesús en un nivel más profundo. Si esta visión hubiera sido aceptada dentro del canon oficial, habría implicado reconocer que el acceso a la sabiduría espiritual no estaba limitado por el género. Otro punto delicado es la manera en que su testimonio fue tratado dentro de la tradición. En una cultura donde el testimonio de una mujer no tenía el mismo peso legal o social que el de un hombre, el hecho de que ella fuera la primera en presenciar la tumba vacía y anunciar la resurrección tenía implicaciones profundas. Reconocer plenamente este rol habría significado aceptar que uno de los pilares del mensaje cristiano fue confiado inicialmente a una mujer. Esta realidad, aunque presente en los textos, fue progresivamente minimizada en la enseñanza institucional. También resulta significativo que en algunas tradiciones se le describa como alguien que recibió instrucciones directas tras la resurrección. Esta cercanía con las enseñanzas posteriores al evento más sagrado del cristianismo la posicionaría como una transmisora legítima del mensaje de Jesús. Sin embargo, este tipo de autoridad espiritual femenina planteaba una tensión con el desarrollo de una estructura eclesiástica que comenzaba a consolidarse bajo liderazgos masculinos. Con el tiempo, las voces que defendían su papel fueron desplazadas por interpretaciones que favorecían una jerarquía más uniforme y controlada. La Biblia afirma que estuvo al pie de la cruz. El dato se conserva. Pero el catolicismo tradicional no profundiza en lo que eso implica espiritualmente. Porque hacerlo obligaría a reconocer una devoción superior a la de muchos líderes. En los textos apócrifos y tradiciones antiguas, esa presencia se interpreta. Se reflexiona. Se comprende como señal de comprensión profunda. En la narrativa católica oficial, en cambio, se deja como un acto de devoción emocional. Y ahí ocurre la reducción. Devoción sin autoridad. Presencia sin significado. Fidelidad sin modelo. Otro aspecto profundamente incómodo es que María Magdalena habla. No solo acompaña. Habla. Anuncia. Transmite. Es la primera mensajera de la resurrección. Ese dato está en los evangelios. No fue eliminado. Repito, no fue eliminado. Pero nunca se convirtió en eje doctrinal. Porque aceptar a una mujer como primera anunciadora del mensaje central, habría cambiado la forma de entender la autoridad espiritual. Lo más prohibido no fue decir que María habló. Fue escucharla. Por eso, su voz fue absorbida por la estructura. Mencionada brevemente. Desplazada rápidamente hacia figuras masculinas. No se negó el hecho, se le quitó peso. Se le quitó importancia. Otro elemento delicado es su relación con el conocimiento. En textos no canónicos, María Magdalena entiende enseñanzas que otros no comprenden. No por superioridad, sino por disposición interior. Por un nivel de espiritualidad más elevado que sus compañeros discípulos. Ese tipo de espiritualidad directa, experiencial siempre ha sido difícil de controlar. Y lo que no se puede controlar se limita. Así, esos textos quedaron fuera. No por falsos, sino por peligrosos. El catolicismo institucional necesitaba claridad, uniformidad y jerarquía. María Magdalena representaba ambigüedad, profundidad y experiencia personal. Y eso no se puede sistematizar fácilmente. Por eso, lo prohibido no fue María como persona, sino María como modelo alternativo. Finalmente, la transformación de su figura a lo largo de los siglos revela más sobre las necesidades de la institución que sobre su vida real. Pasar de discípula cercana a símbolo de penitencia permitió redefinir su legado de una manera que encajara con una narrativa centrada en la redención del pecado, en lugar de en la transmisión del conocimiento. Lo más prohibido del catolicismo sobre María Magdalena no es un secreto escondido en un libro antiguo. Es una verdad a plena vista que nunca se desarrolló. Porque desarrollarla habría obligado a hacer una pregunta peligrosa. ¿Y si la autoridad espiritual no siempre estuvo donde nos dijeron? Y esa pregunta todavía nos incomoda. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar?
Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final y gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.